Lo que aprendió a caminar. El armario de Nicolás llevaba cerrado con llave desde que tenía uso de razón. No era un misterio familiar ni un secreto dramático. Su abuela lo había explicado una sola vez, cuando Nicolás tenía 7 años y preguntó por qué ese armario y ningún otro tenía candado. Que adentro había cosas viejas que no eran para niños. Que algún día cuando fuera grande le daría la llave. Y que mientras tanto no se le ocurriera acercar el ojo a la rendija de abajo porque había cucarachas. Nicolás había obedecido durante 23 años. La obediencia terminó el miércoles en que su abuela murió, y él heredó la casa. La casa era una construcción de los años 50 en una colonia que había sido elegante en su momento y que el tiempo había convertido en algo más honesto. Bardas descascaradas, árboles que nadie podaba levantando el pavimento de las banquetas, vecinos que se saludaban pero no se visitaban. La casa en sí tenía 2 pisos, patio trasero con una higuera que producía más hijos de los que cualquier familia razonable podía consumir, y el olor particular de los lugares donde alguien vivió mucho tiempo de la misma manera: naftalina, madera vieja, café de olla. Nicolás llegó un jueves con 2 maletas y la llave del candado que había encontrado en el cajón de los documentos importantes de su abuela, dentro de un sobre de papel craft sin ninguna indicación escrita. Solo la llave, lo cual, pensándolo ahora, era en sí mismo una indicación. El armario estaba en el cuarto que había sido el de su abuela, en la esquina más alejada de la ventana. Era un mueble enorme de marela oscura con talla en las puertas, el tipo de armario que ya nadie fabrica porque ya nadie tiene cuartos con techo suficientemente alto para uno así. El candado era pequeño y ordinario, completamente desproporcionado con el tamaño del mueble, como poner una curita en una herida que necesita puntos. Nicolás lo abrió el primer día porque había ido ahí específicamente para eso. Adentro había ropa. Ropa de hombre, colgada en ganchos de madera, ordenada con el mismo cuidado meticuloso con que su abuela ordenaba todo. Pantalones oscuros, camisas de manga larga, un saco gris con los codos ligeramente gastados. En el piso del armario, alineados con precisión, 3 pares de zapatos de hombre. En el estante de arriba, dobladas con exactitud geométrica, cobijas de lana de colores apagados. Ropa de hombre. Su abuela había vivido sola los últimos 40 años. Nicolás lo sabía porque era parte de la historia familiar, esa parte que se cuenta con respeto y sin detalles. El abuelo que se fue, la abuela que siguió, el tema que no se toca. Se quedó parado frente al armario un momento. Cerró las puertas. Volvió a poner el candado. Decidió que eso podía esperar. Lo primero que notó fue el sonido. No esa noche ni la siguiente. La tercera noche, cuando ya había empezado a sentirse cómodo en la casa, con la comodidad falsa de quien confunde lo desconocido con lo inofensivo, escuchó algo que venía del cuarto de su abuela. Un peso. El sonido específico de un peso desplazándose sobre madera. Un paso. Nicolás se quedó inmóvil en su cama escuchando, con la tensión total e involuntaria que el cuerpo activa solo cuando detecta algo que la cabeza todavía no ha procesado. Otro paso. Luego nada. Se dijo que era la casa. Las casas viejas hacen ruidos. La madera trabaja de noche con el frío. Los cimientos se asientan. Las vigas se contraen. Era completamente normal y completamente explicable. Y él era un adulto de 30 años que no creía en cosas que no tuvieran explicación. Se repitió esto hasta que se quedó dormido, lo cual tardó aproximadamente 2 horas. El viernes encontró los zapatos. Estaba en la cocina preparando el desayuno cuando los vio, en el pasillo que conectaba la cocina con la sala, perfectamente alineados junto a la pared. Un par de zapatos de hombre negros con la suela ligeramente desgastada en el talón derecho. Los zapatos del armario. Nicolás los miró un momento largo. Luego fue al cuarto de su abuela. Abrió el candado. Abrió el armario. En el piso, donde habían estado 3 pares de zapatos, ahora había 2. Cerró el armario. Recogió los zapatos del pasillo. Los metió de vuelta. Volvió a poner el candado. Revisó las ventanas de toda la casa, que estaban cerradas todas. Revisó la puerta principal y la puerta del patio, también cerradas. Volvió a la cocina. Se le había quemado el huevo.
Llamó a su prima Rebeca, porque era la única persona en la familia que respondía a llamadas antes de las 10 de la mañana, y porque llevaba años diciéndole que estudiaba para psicología, lo cual Nicolás había ignorado olímpicamente hasta este momento. Los zapatos se movieron solos, dijo, sin preámbulo. Hubo una pausa. «Buenos días para ti también», dijo Rebeca. «Rebeca, está bien. ¿Los zapatos de quién?» «De un hombre. Estaban en el armario cerrado con llave del cuarto de la abuela. Esta mañana aparecieron en el pasillo». Otra pausa. Esta más larga. «¿Y la llave?» «La tengo yo. Es la única». «¿Revisaste si hay otra?» «Sí». «¿Ventanas?» «Todas cerradas». «¿Puerta?» «Rebeca, pregunto por protocolo». «No hay protocolo para esto». «Claro que hay protocolo», dijo Rebeca, con el tono levemente ofendido de alguien a quien acaban de cuestionar su área de especialidad. «Hay protocolo para todo. El problema es que la gente no lo sigue porque no cree que lo vaya a necesitar hasta que lo necesita». Una pausa. «¿Los zapatos tienen tierra?» Nicolás miró los zapatos, que seguían en el vasillo porque no los había movido todavía. Se acercó, se agachó. La suela tenía tierra. No el polvo fino de un objeto guardado muchos años. Tierra, del tipo húmedo y oscuro que tiene la tierra cuando viene de afuera. «Sí», dijo. El silencio del otro lado duró exactamente lo suficiente para volverse incómodo. «Nicolás», dijo Rebeca, con una voz que había bajado medio tono sin que él se lo pidiera. «¿Qué? ¿Sabes dónde está enterrado tu abuelo?» Nicolás miró los zapatos, miró el pasillo, miró la puerta del cuarto de su abuela al fondo, cerrada, con el candado pequeño y ordinario completamente desproporcionado con lo que fuera que había dentro. «No», dijo. «Yo tampoco», dijo Rebeca. «Nadie en la familia sabe. ¿No te parece raro que nadie sepa?» Nicolás no respondió. Desde el cuarto de esa abuela, con la claridad imposible de confundir con otra cosa, llegó el sonido de un peso desplazándose sobre madera. Un paso, luego otro, luego el sonido específico, inconfundible, de algo que lleva mucho tiempo sin moverse, aprendiendo otra vez cómo hacerlo.